Vamos ya en materia, por toda esta información que ya anticipabas, Rogelio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación valida la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, que privilegia el poder monopólico de la Comisión Federal de Electricidad, pero deja vigentes, no mata los recursos, los amparos que esta misma ley provocó entre inversionistas y quienes ya poseen activos bajo el marco de la ley anterior, la de 2013 del presidente Enrique Peña Nieto. Al final del día, pues si bien se declaró la constitucionalidad de la ley del año pasado del presidente López Obrador, eh, pues se mantienen vigentes, no le alcanzaron los votos Sí, al presidente para matar la anterior ley, pero sobre todo quitarse de encima los recursos contra su propia ley. Vamos a platicar con Mariano Calderón, socio y experto en Derecho Constitucional y Amparos de Santa Marina y Esteta, el bufete Santa Marina y Esteta. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, por favor, ilústranos, porque estas sentencias de la Corte luego son muy eh, complejas para entender. No sabemos a estas alturas cómo quedó pues esta intensa discusión. Aparentemente las cosas quedan más o menos en el mismo estatus, ¿no? Aunque sí Exacto. el reconocimiento de la constitucional de la ley del presidente López Obrador es un hecho. Creo que, por supuesto, creo que diste en el clavo y en un punto muy importante que mencionaste ahorita en la introducción. Esto no mata ni resuelve el tema de los múltiples amparos que se han interpuesto y que se podrán interponer en contra de estas reformas a la ley de la industria eléctrica, que siguen vivos y tendrán que resolverse por parte del Poder Judicial. Lo que resolvieron hoy en la Corte fue una acción de constitucionalidad que, por cómo está diseñado ese mecanismo de control constitucional en nuestro sistema jurídico, requiere de una mayoría calificada para que se considere procedente esa acción de constitucionalidad, para que si hay el voto de 8 ministros, ciertas disposiciones de una ley sean inconstitucionales y que esa declaratoria de inconstitucionalidad tenga efectos generales. Esto significa que desaparezca del mundo jurídico. Eso no se logró el día de hoy, pero creo que es importante resaltar dos aspectos. Uno, que una mayoría de ministros sí consideraron inconstitucional gran parte de las disposiciones de esta reforma a la ley de la industria eléctrica, ya sea por 7 votos o 6 votos, o en un caso muy paradigmático, hubieron 2 artículos que incluso 8 ministros consideraron inconstitucionales, solo que 2 por distintas razones. Entonces, en un concepto fueron 7 y en otro concepto fueron 8, perdón, otra vez 7, pero no se alcanzó la mayoría calificada. Y la Corte sí reconoció la validez, o sea, sí consideró que son constitucionales, de un número determinado de los artículos que fueron reformados con la ley. Pero considero que el punto fundamental es que esto no resuelve, mantiene el status quo como mencionas. Se acabó la posibilidad de que se dejara sin validez con efectos generales esta reforma, pero sigue el ámbito judicial en materia de los amparos que tendrán que resolverse, y para resolver esos amparos basta con una mayoría simple de los ministros. Con que 6 lo consideran inconstitucional sería suficiente para que se considere un amparo y una empresa estuviera protegida para que no le resultaran aplicables estas disposiciones. por supuesto, Mariano. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Mariano, Buenas tardes, Rogelio. por lo que nos comentas, la forma pues dividida que se dio la votación este mediodía en la Suprema Corte de Justicia, pues se mantienen vivos los juicios, los amparos, pero ¿tú consideras que es el marco jurídico apropiado para nuevas inversiones, para seguir, digamos que, mejorando la situación de nuestra industria eléctrica?
En mi opinión, esto no abona a la certidumbre y a la seguridad jurídica que toda nación debe de buscar, todo gobierno debe de procurar. Sin duda, no abona a esa certidumbre y a esa seguridad, puesto que la definición de si son constitucionales o no estas disposiciones, pues queda sujeta a la posibilidad de promover un juicio de amparo, que se siga todo el trámite correspondiente en el Poder Judicial, que desafortunadamente toma entre 1 y 2 años, para poder tener la certeza respecto de qué va a pasar con esas inversiones fuertes que ya se hicieron o que se podrían hacer en el país. Entonces, creo que sí es desafortunada la situación que estamos viviendo y no abona un clima de certidumbre y seguridad jurídica. Lo cual, pues es paradójico y es una vergüenza, ¿no? Porque lo que tendrían que estar garantizando los ministros de la máxima instancia de procuración de justicia de este país, pues es seguridad jurídica y certidumbre jurídica. Y con este papelazo que hicieron por lo menos 4, abonan a todo lo contrario, a la inseguridad jurídica. La Constitución es la Constitución y es el marco a partir del cual decidimos como país funcionar, y es el pilar de donde deriva todo nuestro sistema jurídico. Entonces, tiene que ser lo que debe de imperar y lo que debe de brindarle certeza y certidumbre a toda inversión que quiera venir al país. Claro. Mariano, ¿y qué opinión te merece pues esta especie de cantinfleo que se dio entre los ministros, ese sí pero no, y que solamente pues la ministra Norma Piña fue la única que de manera pues tajante dijo que pues era inconstitucional pues el proyecto de la ministra? Pues cada uno de los ministros expuso las razones que consideraron pertinentes. La mayoría, insisto, se decantó por una inconstitucionalidad de gran parte o del núcleo esencial de esta reforma. Sin embargo, en esos 2 artículos que sí hubieron 8 votos para declararlos inconstitucionales, al no ponerse de acuerdo de las razones para esa inconstitucionalidad, pues llegamos al extremo de que siguen vigentes. O sea, por más que una mayoría de 8 ministros consideraron que 2 artículos sí violan la Constitución, como uno pensó que era por la razón A y el otro pensó que era por la razón B, pues no tenemos un galimatías jurídico de que una disposición que es inconstitucional pues sigue vigente y sigue siendo derecho positivo en el país. Es incorrecto o inexacto decir que ganó el presidente López Obrador con la sentencia que se emitió hoy en la Suprema Corte. Yo pienso que se resolvió uno de los muchos litigios que hay sobre este tema. Se resolvió el primer round, pero quedan todavía abiertos muchos temas litigiosos. Uno son, desde luego, los amparos. Y 2, esto creo que acerca y aproxima mucho más la posibilidad de que se detonen ya arbitrajes de inversión a nivel internacional. Y ese es un capítulo completamente distinto que resta mucho por estar resuelto y que veremos qué sucede en los próximos meses o incluso años. Claro. Mariano, a partir de lo que se expuso hoy en la Suprema Corte, ¿cómo queda el despacho eléctrico a partir de pues estos pronunciamientos? Como se estableció en la ley de la industria eléctrica, con una preferencia a favor de la Comisión Federal de Electricidad, de manera preferente y prioritaria. Pues Mariano Calderón, socio y experto en Derecho Constitucional y Amparos de Santa Marina y Esteta, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Darío, Rogelio, un placer y encantado de platicar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias.